buenas tardes. Queremos dar, como siempre, la más cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos en la fe que están a esta hora en sintonía, y deseamos que la palabra de Dios sea realmente de refrigerio para nuestro espíritu y también de alimento y fortaleza para nuestra alma. Así estamos estudiando en el Evangelio según Lucas, y en esta tarde vamos a leer en el capítulo 10 y el versículo 13. Capítulo 10 y versículo 13 dice así: Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que, sentadas en cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Vamos a leer ese versículo de momento. Vamos, antes de continuar, a encomendarnos a la gracia de Dios para el anuncio del Evangelio de esta tarde. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos dar gracias a ti por el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien vino desde el cielo para rescatar lo que se había perdido. Gracias porque Él nos encontró y acudimos al llamado hecho por Él y a la voz del Espíritu Santo, quien nos hizo entender nuestra condición espiritual delante del Dios eterno. Gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, porque tú eres un Dios lleno de amor y de misericordia, y que no quieres que el hombre, el ser humano, vaya a la condenación eterna, sino que escape del juicio de la ira venidera, porque para eso el Señor Jesús murió en la cruz, para llevar el juicio, soportar el castigo de todos aquellos que depositan su fe en Él y su obra consumada. Padre, queremos dar gracias porque una vez más podemos leer y explicar tu palabra a través de este medio de comunicación. Y pedimos que tú nos guíes, que el Espíritu Santo hable, a fin de que el Evangelio llegue con poder y potencia de lo alto. Queremos así también dar gracias porque tú has guardado a cada uno de nosotros. Damos gracias por el auxilio, por el socorro que has prestado también a don Raúl y su familia, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y a los que con él también laboran en este canal. Te pedimos que le sigas guardando y que le devuelvan la salud, si es así tu voluntad, a señora Gina, pero que ella esté siempre tranquila. Nuestro Dios, queremos rogar por los amigos, las personas que llaman al programa con diferentes situaciones en sus vidas, y pedimos para que tú les soluciones los problemas de acuerdo a la fe de ellos. Algunos están enfermos, necesitan salud, otros están sumidos en algunos vicios como las drogas, como el alcoholismo, otros que están sin trabajo y necesitan también tener una ocupación por medio de la cual llevar el sustento a sus familias. Otros que tienen problemas tal vez de problemas familiares, de comprensión. Pedimos para que también obres en los hogares, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya quietud. Y por cualquier otro problema que pudieran tener nuestros amigos, pedimos. Hay algunos que piden por restauración, pero no sabemos si realmente ellos alguna vez
han recibido a Cristo como su Salvador personal, si tienen realmente el testimonio del Espíritu Santo que son hijos, y si el Espíritu Santo mora en ellos, si se ha llevado a cabo la transformación de sus vidas. Pedimos que si no es así, ellos puedan entenderlo y puedan acudir ahora que están a tiempo y que Cristo les está esperando para darle vida eterna y perdonar sus pecados. Ahora, Padre, queremos quedar a tus cuidados agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, estuvimos considerando la designación de 70 mensajeros que fueron enviados de dos en dos para llevar el mensaje del Evangelio a las personas que habitaban en las diferentes ciudades, lugares, poblaciones, barrios, etc. Y a esos mismos lugares en donde el Señor Jesús iba pronto a ir a visitar, ellos fueron cual heraldos llevando el mensaje de el rey que pronto vendría para anunciar también el evangelio del reino, ya que el rey estaba presente. Y estas ciudades fueron testigos de la bondad, la benevolencia de el Dios Santo. Ellos recibieron el llamado de Dios y así ellos ahora eran responsables al conocer su situación delante del Dios eterno. Y aquí nosotros tenemos nombradas en este versículo que se menciona en el Nuevo Testamento la ciudad de Corazín, que se cree que estaba a poco más de 3 kilómetros al nordeste de Capernaum. Tanto esta ciudad como Besaida estaban en la costa norte del mar de Galilea. Y sabemos solo por estas dos fuentes que el Señor había predicado y hecho grandes milagros en ellas. Su itinerario lo había llevado a la ciudad y aldea de Galilea, de modo que cada una de ellas era testigo de los milagros y del anuncio del Evangelio que se había llevado a cabo allí. Los privilegios de estas dos ciudades hubieran llevado a un total arrepentimiento a grandes ciudades de Tiro y Sidón, que habían constituido el núcleo del imperio fenicio. Si en ellas se hubiera hecho los milagros, si en ellas se hubiera visto la gloria del Señor allí a través de esos grandes portentos que en estas ciudades se había realizado, realmente dice el Señor que esa gente perteneciendo a esas ciudades, ellos se hubieran arrepentido, hubieran mostrado su humillación delante del Dios eterno y por supuesto habrían sido perdonadas, habrían sido salvadas de la destrucción y de la misma ida a la condenación de sus habitantes. Pero aquí en estas ciudades, como Corazín, como Besaida, no había habido el resultado que se esperaba de estas personas al considerar los milagros realizados en ellas. Así,
el juicio contra estas ciudades iba a ser grande. Iban a ser realmente desastroso, lamentable para ellos, porque ya ellos sabían hacer lo bueno. Ya ellos sabían lo que Dios requería de cada uno de ellas, y sin embargo ellos no quisieron arrepentirse. Estos versículos tienen gran importancia por cuanto enseñan que habrá grados de castigos en el día del juicio, y que estos grados de castigo serán proporcionados a la luz y privilegios que cada uno tuvo. Serán, dice el capítulo 12, los versículos 47 y 48, será más tolerable, será más pequeño, por así decirlo, el castigo para Tiro y para Sidón, que para estas ciudades en las que el Evangelio fue anunciado y donde el mismo Salvador fue rechazado. Así, querido amigo, es importante, es muy importante que usted preste atención, porque dice la palabra de Dios que sabiendo hacer lo bueno y no lo hizo, por supuesto va a recibir mayor condenación que aquel o aquella persona que nunca escuchó el mensaje del Evangelio. Será más tolerable para Tiro y para Sidón que para Corazín y Betsaida el rechazo del Evangelio por parte de pecadores privilegiados. En este día de la gracia intensificará su castigo. Y podemos pensar en muchos privilegios que algunas personas tienen en este mismo sentido. Por ejemplo, hay hijos que tienen padres creyentes y esos padres les han anunciado el Evangelio de la gracia de Dios y sin embargo no han querido reconocer, no han querido recibir a Cristo como su único y personal Salvador, habiendo sido testigos de la gracia de Dios en sus propias casas, en sus propios hogares, o esposas o esposos que tienen el privilegio de tener a sus familiares que son creyentes en Cristo, pero ellos han ignorado y no han considerado ese privilegio, esa posición que ellos tienen delante de Dios y dejan pasar la oportunidad. Así, si nosotros leemos en la palabra de Dios, Capernaum era la ciudad más cercana al río Jordán, al nordeste del mar de Galilea. El Señor describió a Capernaum como levantada hasta los cielos en cuanto a los privilegios que esta ciudad había recibido. Este lenguaje conmueve nuestros corazones porque ciertamente el cielo había descendido a Capernaum y el cielo había descendido en la persona de el mismo Señor Jesús, aquel que
habitaba por la eternidad allí en el cielo junto a el Dios Padre. Él se humilló, Él tomó cuerpo humano y vino a vivir a este mundo, vino a habitar por un breve tiempo para anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que estaban sumidos en las más densas tinieblas del pecado, para que la gente supiera que habían nacido destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, que habían nacido siendo enemigos de Dios, pero que ahora tenían el privilegio de cambiar su situación solamente depositando su fe en el Señor Jesucristo. Tenían el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios al creer en la obra de redención que el Señor Jesús vino a realizar. ¿Cuánta gente religiosa había allí en Israel y que tristemente no acudieron a Cristo para obtener el perdón de sus pecados, sino más bien quisieron seguir con su estado religioso y nunca ellos fueron salvados por la gracia del Dios eterno a través de la obra del Señor Jesús? Porque ellos habían tenido al mismo Dios encarnado, anunciándole el Evangelio. Así, Capernaum tenía realmente este gran privilegio. Capernaum, la ciudad de Nahum, en donde el Salvador, el Señor Jesucristo, estuvo viviendo allí. Allí también vivía el apóstol Pedro, estuvo viviendo en aquella región, en Capernaum. Así era su propia ciudad. Allí en el Evangelio escrito por Mateo, en el capítulo 9 y versículo 1, allí Mateo nos cuenta, nos relata que el Señor se cambió a Capernaum. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Esta era la ciudad de Capernaum, donde el Señor vivió, residió por mucho tiempo, y allí también el Señor estuvo haciendo milagros, haciendo muchas cosas. Fue, por así decirlo, el lugar de donde Él realizó su ministerio. Y veamos aquí en el Evangelio escrito por Marcos, en el capítulo 1, vamos también a leer algo aquí respecto a esto mismo que estamos mencionando. En Marcos capítulo 1, versículo 21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para destruir, no sé quién eres,
el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó inmediatamente. La fiebre le dejó y ella le servía. Ahí vemos nosotros parte de los milagros realizados por el Señor Jesús allí en la ciudad de Capernaum. Así hay razón más que suficiente ahí para que el Señor atestiguara en contra de ella, que aún viendo estos grandes milagros y señales que el Señor hizo, sin embargo, la respuesta de la gente fue poca. No hubo arrepentimiento allí, no hubo fe en la obra ni en la persona del Señor Jesucristo. Así, con razón, el Señor Jesús dice esto en contra de esta ciudad de Capernaum. Que en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo que va a recibir Tiro y Sidón que Capernaum. Pero a pesar de los milagros que el Señor Jesús realizó allí en Capernaum, fue rechazado y sus solemnes palabras se cumplieron literalmente. Hay intensa evidencia de que el emplazamiento de la antigua Capernaum se iniciaron excavaciones allí en el año 1968 y prosiguen hasta el día de hoy. Los trabajos dan indicación de una ciudad habitada durante mucho tiempo en una región muy fértil, con un excelente suministro de agua potable, en una zona estratégica de la costa del mar de Galilea, pero dejó de existir y durante muchos siglos su ubicación fue desconocida. Sin embargo, hasta el Hades, dice el Señor, serás abatida. Se refiere a las almas de sus habitantes, no como algunos pretenden a su emplazamiento geográfico, aunque se puedan observar algún tipo de paralelismo, sino más bien cuando el Señor dice que serás abatida hasta el Hades, realmente tiene que ver con el castigo recibido por las personas, por los habitantes de esta ciudad, que van a ir al lugar de condenación, al lugar en que no quiere Dios que vayan, pero por la dureza de sus corazones realmente así va a ocurrir. Rechazar, dice el Señor, el que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Así, rechazar a los mensajeros del Señor es rechazarlo a Él y sus palabras. Es cosa muy solemne, querido amigo, que usted no escuche el mensaje del Señor.
porque Dios envía sus mensajeros para anunciar las buenas nuevas de salvación, para anunciar el amor de Dios, para anunciar la misericordia de Dios, pero también para anunciar el juicio que está pendiente sobre aquellos que no quieren recibir a Cristo como su Salvador personal, ya que los pecados cometidos por ellos han ofendido y ofenden al Dios que es santo por excelencia. Entonces Dios tiene que castigar el pecado. Los creyentes, por la gracia de Dios, nos hemos refugiado en la persona del Señor Jesucristo, quien pagó el precio de nuestro rescate, porque sobre Él, cuando estaba levantado entre el cielo y la tierra, allí en la cruz, Dios cargó todos nuestros pecados. Dios cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero nuestras rebeliones. Así, amigo, te invitamos nosotros a que no seas como los habitantes de estas ciudades que se han mencionado, como Capernaum, como Corazín, o sea, como Betsaida, porque realmente no quisieron ni recibieron al Señor Jesucristo, le rechazaron. Y por supuesto, lo que ocurrió con ellos va a ocurrir también con aquellos que hoy día rechazan el mensaje del Dios eterno, el Dios santo. Rechazar la palabra que estamos leyendo es rechazar al mismo Señor Jesucristo. Y rechazar al Señor Jesucristo es rechazar al Dios eterno, porque fue el Dios eterno el que le envió a este mundo cual un hombre perfecto para hacer la ofrenda por el pecado de todos aquellos que confiamos en su santa, bendita y gloriosa persona. Así, amigo, te invitamos a que vengas a Cristo, a que no seas como estos hombres de estas ciudades que se han mencionado, sino que abras tu corazón y permitas que el Evangelio penetre y que Dios haga la obra en tu persona para que asegures el futuro eterno de tu alma. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Muy bien, vamos a continuar entonces leyendo otra porción de la palabra del Señor. Y aquí tenemos el resultado y la razón del gozo que sintieron estos 70 mensajeros que habían sido enviados por el Señor. Dice el versículo 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste y las has revelado a los niños. Sí, Padre,
porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce a quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tenemos aquí en este relato el resultado de el cumplimiento de la labor que el Señor Jesús encomendó a estos 70 siervos suyos. Ellos volvieron contentos, ellos volvieron gozosos, informándole al Señor que aún inclusive los demonios se sujetaban en el nombre del Señor. Esto no forma parte o no formaba parte de su comisión, y sugiere que al emprenderla se encontraron con oposición satánica, lo que sería totalmente de esperar, porque Satanás siempre se ha opuesto a la obra del Señor. Así, ellos obtuvieron victoria sobre esta hueste satánica solamente en el nombre del Señor Jesús. Ellos podían ver cómo el Dios desde el cielo les estaba también, el Dios Padre, acompañando en el anuncio del Evangelio. Así, el Señor les dice que, bueno, ellos se alegren, que se gocen por el resultado obtenido, pero que también ellos sientan mucho más gozo, porque sus nombres están inscritos en el cielo. Cuando una persona viene a Dios pidiendo salvación a través de los méritos de la muerte del Señor Jesús, esto es lo que ocurre, por así decirlo. Su nombre queda inscrito en el libro de la vida del Cordero. Hay algunos que enseñan que cuando alguien llega a algún lugar de reunión y allí les anotan como miembros en un cuaderno, en un libro, sus nombres quedan registrados en el cielo, eso es una mentira. Solamente el nombre de un pecador queda registrado en el cielo cuando éste recibe a Cristo como su único y personal Salvador. Aquí hay un punto que es un poco crítico para la interpretación de este pasaje. Si la caída de Satanás es algo que el Señor vio en el presente o en el pasado, ¿acaso la victoria mediante su nombre sobre los demonios tiene el mismo sentido o un sentido similar a la final caída de Satanás? Y fue como un rayo. El significado alternativo es que el Señor está hablando de un acontecimiento en el pasado distante que él había observado. La primera interpretación de esto es que el Señor vio en la victoria de los 70 sobre Satanás una visión anticipada de su juicio, del juicio final de Satanás. Se sugiere con mucha frecuencia
pero que el éxito de los 70 no debía ser para ellos causa de regocijo. Éxito de los 70 no sería la caída eterna de Satanás, una caída de regocijo. Ahí en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 12, es donde Satanás es arrojado a la tierra. Es arrojado a la tierra y el verbo ahí veía está en tiempo imperfecto y también se podría traducir como estaba viendo caer, así, o contemplé a Satanás, como dice la versión moderna y la NBI, que caía. Esto indica contemplé a Satanás postrado después de su caída, cayendo sin duda, que es cosa cierta, pero el acontecimiento como un rayo que él está describiendo. El simple uso de caer es una traducción adecuada, y Satanás, por cierto, fue echado de la presencia de Dios y quedó destituido de su gloria el día que pecó contra Dios. Pero desde ese momento Satanás se convirtió en el enemigo de Dios, y solamente él tiene un poder limitado, porque él fue totalmente derrotado por el Señor Jesucristo allí en la cruz. Él fue teniendo una herida mortal, tal como fue pronunciado allí en el huerto de Edén, cuando el hombre pecó, cuando se le anunció que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a Satanás. Y esto ocurrió cuando el Señor Jesús, él murió en la cruz. Así, estos siervos de Dios debían estar gozosos, porque no solamente ellos habían llevado el mensaje de salvación, sino ellos habían sido usados por el poder de Dios para incluso derrotar la oposición satánica que encontraron en este trabajo que el Señor les encomendó. Y el Señor aquí, él alaba, él se dirige al Dios Padre en alabanza, en gratitud. Y el Señor dice: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí se está refiriendo el Señor a estos siervos suyos como niños, que ellos han sido no solamente los ejecutores de el mandato de Dios, sino a través del Espíritu Santo, ellos han hecho cosas que realmente los sabios y entendidos jamás podrán hacer ni podrán entender. Así es maravilloso contemplar a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, como Él, siendo
depositario de todo el poder, de toda la potestad, porque todas las cosas le fueron dadas por el Padre. Entonces Él también, parte de esas cosas, Él las encomienda en cuanto al anuncio del Evangelio, en cuanto a la entrega del mensaje a sus siervos, a hombres que pueden y deben llevar el mensaje de la cruz, el único mensaje que debe anunciarse hoy al pecador, aunque, como dice la palabra del Señor allí en la carta a los Corintios, que el mensaje de la cruz para los incrédulos, para los inconversos, le es locura, porque no pueden entender cómo Dios puede salvar a hombres y mujeres de la condenación del pecado a través de un hombre que fue levantado entre el cielo y la tierra, allí en las afueras de Jerusalén. El inconverso no puede entender aquello, pero es que Dios, el Dios del cielo, siempre hace las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos. Y Él va mucho más allá de lo que el hombre puede entender o puede comprender. Hay una situación como para mostrar esto mismo en la antigüedad. Muchos conocen esa historia. Cuando Israel se encuentra en el camino con el obstáculo de la ciudad de Jericó, y era un obstáculo insalvable, una ciudad amurallada y que estaba totalmente cerrada y les impedía el paso. Y Dios ordenó a Moisés que dieran vueltas, tocando allí algunos instrumentos que ellos llevaban, y que al final de los 7 días que Dios les ordenó dar vueltas, ellos iban a gritar e iban a tocar con más fuerza, y Dios iba a hacer el resto de la obra. Entonces, para los soldados, para aquellos que hacían preparativos para las guerras, era incomprensible lo que los israelitas en aquel tiempo estaban haciendo. No podían entender qué ellos iban a obtener con estar dando vueltas alrededor de los muros de la ciudad. Sin embargo, Dios usó aquello y Él derribó los muros y los israelitas pudieron tomar esa ciudad, y recién seguramente aquellos pudieron entender algo de el propósito divino. Así también pasa con la obra de redención. Aunque los creyentes no la entendamos, sin embargo, damos gracias a Dios. Sin embargo, alabamos y glorificamos el nombre de Dios, porque Él nos reveló y nosotros hemos podido entender el amor de Dios, lo que Dios hizo a través de su Hijo amado en aquella cruz. El Señor Jesús, al morir en la cruz, Él fue hecho, dice la palabra de Dios,
propiciación. Y esa palabra propiciación significa que el Señor Jesús, con su muerte en la cruz, Él cumplió con todas las demandas de Dios en contra del pecado. Él cubrió por completo todo lo que Dios demandaba. No quedó nada, absolutamente nada por hacer. Él cumplió con una obra de redención totalmente terminada. Y Él, estando en la cruz, Él pudo decir: consumado es, tetelestai, todo está pagado, todo está hecho. Entonces, al pecador, al ser humano, no le queda absolutamente nada más que hacer que confiar en esa obra redentora, que creer que cuando el Señor Jesús estaba levantado entre el cielo y la tierra, Dios tomó mis pecados y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Amigo, esa es la fe que salva, el apropiarnos, el hacer nuestra la obra de redención, porque en aquella obra de redención Dios fue el que nos sustituyó a través de su Hijo amado, el Señor Jesús. Él llevó el castigo que merecían mis pecados. Él pagó el costo, Él pagó el precio. Así, por eso hoy día la salvación Dios la regala y la da de pura gracia, porque el ser humano nada puede hacer. No hay mérito alguno que el hombre pueda hacer para obtener el favor de Dios, sino solamente la obra redentora de el Señor Jesucristo. Así, amigo, estos 70 mensajeros tenían el mayor gozo que ser humano alguno pueda tener, ese gozo que solamente experimentamos aquellos que tenemos la plena certeza y seguridad de nuestra salvación, confiando en la palabra de Dios, en la obra del Espíritu Santo. No es nada que tenga que ver con esfuerzo humano alguno. Así te invitamos, querido amigo, a que tú también puedas confiar en la muerte del Hijo amado de Dios y producto de ellos puedas decir después que tu nombre está escrito en el cielo y que tú tienes asegurado un lugar allí en la casa del Padre. Te invitamos cariñosamente a que vengas a Él. Vamos a escuchar un último himno antes de retirarnos. Queremos agradecer su sintonía y le invitamos para el próximo jueves, si el Señor así lo permite. Vamos a continuar con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. También queremos invitarle, si usted quiere estudiar la palabra de Dios en su casa, en su tiempo libre, les ofrecemos los cursos Emaús, que son totalmente gratuitos, y cursos doctrinales, y si usted puede estudiarlo con confianza, solamente necesita la Biblia y en tiempo que usted disponga en su hogar o en el lugar donde usted se encuentre. Así, amigo, nos despedimos y, si el Señor lo permite, el próximo jueves nuevamente estaremos juntos.